Saludos a todos nuestros seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. En esta oportunidad y para adentrarnos un tema en la realidad jurídica del país, hemos invitado al decano del Colegio de Abogados de Sullana, el doctor Carlos Humberto Reyes Cayotopa. Ujú. Él está a cargo de esta institución que poco a poco se viene consolidando en la provincia de Sullana, también Talara Y Ayabaca. y Ayabaca, ¿no? Sí. Es el ámbito y jurisdicción también de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la bienvenida. Gracias, Andrés, a todo tu público, ¿no?, por haber invitado en tu programa. Es un momento muy propicio para conversar respecto a lo que viene sucediendo en el país, ¿no? Sí. Y el país está envuelto en conflictos, en acusaciones, en responsabilidades salvadas y otras pocas asumidas. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que se viene haciendo en estos momentos o lo que se viene diciendo que ha llevado incluso a la renuncia de un miembro del jurado de la Junta Nacional de Justicia? En realidad, estamos viviendo un sistema jurídico bastante precario, donde lo político y lo jurídico se está mezclando. Lamentablemente, a veces la influencia política en las instituciones autónomas, ¿no?, tiene mucho relevancia, en los cuales, por ejemplo, nosotros como colegios profesionales también los estamos siendo afectados, dado que entre menos participen los colegios profesionales en estas problemáticas, ¿no?, porque también los colegios profesionales podemos emitir opinión técnica, en este caso jurídica, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que parte del Jurado Nacional de Justicia, uno de ellos renuncie, ¿no?, en lo cual ellos demuestran, obviamente, tienen que demostrar esa dogma y seguridad jurídica que necesita la población. Y Eh, esta renuncia del miembro de la Junta Nacional de Justicia de apellido Ávila implica de repente adelantarse a lo que podría suceder en el Congreso de la República que está solicitando su destitución. yo pienso que sí. El Congreso, vuelvo a repetir, está lleno de políticos y cada político se maneja en dos esferas, ¿no? Colectivo e individual. Entonces, cuando una entidad autónoma, como en este caso el Poder Legislativo, está solicitando la renuncia de otra entidad autónoma, entonces vamos a ver un conflicto de intereses, ¿no? En lo cual vemos que en estos gobiernos, y siempre lo he dicho, de la óptica de la gestión pública, ¿no?, cuando existe esta crisis social, crisis política, vemos que los estados prácticamente no se respetan de uno al otro, ¿no? Y eso se ve obviamente porque los cambios de gobierno, de gobernantes, de presidentes, esto pone inestabilidad a los organismos autónomos. La Junta Nacional de Justicia debe ser un ente autónomo y las faltas graves deberían estar reguladas, pero no lo están. Claro, más que todo la Junta Nacional de Justicia también es ver el rol de los jueces a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Colegio de Abogados presentamos nuestras quejas en cuanto a la praxis que realizan los jueces y también ellos también vigilan, prevalecen la función del derecho en a nivel nacional. Entonces, si vemos la renuncia de ellos es porque quizás también existe investigación hacia otros funcionarios públicos, que estos funcionarios públicos de intereses políticos colectivos necesitan obviamente dejar sin efecto este organismo, que es la Junta Nacional de Justicia. Y designar a personas que le son afines. Exacto, ¿no? Entonces, ahí viene la problemática cuando hay decanos que señalan que se debería que estos puestos, más que sean de confianza, que se postule al Junta Nacional de Justicia. Esto no es una novedad, ¿no? No es una novedad porque parte del gobierno legislativo o actual siempre pone a sus personas de confianza en todas las secretarías del gobierno, llámese ministerios. Y recuerda muy bien que también lo mismo pasa que al defensor del pueblo. Lo más coherente, ¿no?, para tener un gobierno estable, para amparar los derechos fundamentales de la persona, del ciudadano,
y evitar actos de corrupción, es que la población se mantenga obviamente al día con sus derechos, al día obviamente de las noticias locales y nacionales. Porque entre más ignorante es el poblador, obviamente estas cosas pasan. Y nosotros como juristas, ¿no? Como abogados, sabemos muy bien que se debe respetar las normas constitucionales, ¿no? Y la autonomía de las entidades públicas, ¿no? Cuando tú ves que este poder legislativo se involucra, ¿no? En este caso a una entidad, es porque obviamente hay intereses obviamente individuales. Ahora, tú eres un profesional bastante joven y lógicamente tu concepción de lo que se vive en el país debe tener una mirada diferente. Vengo Y sí, sí, te desde escucho. Fujimori, obviamente, o sea, hemos pasado, bueno, yo he vivido el gobierno de Fujimori, vino el Toledo, Alan García, Ollanta, entonces, eh, PPK, ¿no? Entonces, esto es un tema de inestabilidad, ¿no? Y ahí donde vienen los colegios profesionales, más que todo el colegio de abogados, ¿no? Muchos piensan y están en el error que los colegios de abogados no tienen participación en la vida política o en la actividad del Estado, cuando es al revés, ¿no? Nosotros, existe un órgano máximo que vigila esto, que es la JUDECAT, la Junta Nacional del Colegio de Abogados Profesionales del Perú. Y hace poco, la JUDECAT, he tenido el honor de acompañarlos, ¿no? Se presentó ante la presidenta del Comité de Justicia y Derechos Humanos exigiendo, ¿no? El colegio, la JUDECA, tiene participación obligatoria en todos los proyectos de ley y opinión técnica también, ¿no? Y más que todo es fomentar esta cultura jurídica a los ciudadanos, porque mayormente si un ciudadano no sabe sus derechos fundamentales, entonces el alcalde, empezando del gobierno local, regional y nacional, entonces van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, mucha gente acá no saben cuáles son sus derechos fundamentales y no saben a quién recurrir, ¿no? Esto es lo que está pasando a nivel nacional. Nos hace recordar en la época de Fujimori, ¿no? Fujimorismo, cómo cerraban también a personas que realmente sabían muy bien que había una investigación de por medio, dicen, no, mira, ¿sabes qué? Hay que cerrar a esta persona. Y tampoco no sucede en la Junta Nacional de Justicia. También fue en la época, hace 2 gobiernos, que un fiscal, el presidente de la Junta de Fiscales, estaba investigando a un personaje político muy importante, ¿no? Y lo tuvieron que destituir, ¿no? No quiero nombres, pero en la época de Fujimori o su hija de Fujimori, si se dio cuenta, destituyeron a un fiscal. Lo quisieron cambiar. Sí, justamente creo que el Ministerio Público enfrenta una de sus peores crisis. Se Sí, destituyó a tres, cuatro vocales sí. o fiscales supremos, lo que demuestra, lógicamente, de cuán involucrados estaban en algunos casos. ¿Cómo evalúas el funcionamiento del Ministerio Público en estas circunstancias? Para empezar, el Ministerio Público es una entidad también autónoma, ¿ya? Lo que hace el fiscal es perseguir el delito, ¿no? Y ante una noticia criminal, comenzar su investigación. Un fiscal tiene que tener respaldo del Estado, ¿no? Y si no tiene respaldo del Estado, no va a tener autonomía, porque la influencia política actual es bastante fuerte. Entonces pasa esto, ¿no? A veces cuando un fiscal ya comienza a investigar, lo cambian. Y si no lo pueden cambiar, pues comienzan a cambiar a las altas esferas, que esos son los jefes. Y si no pueden, hasta el mismo presidente de la República, que hemos visto, la vacancia de varios presidentes. Y si dan cuenta la gente, porque la gente está muy distraída con programas mm, no culturales, se dieron cuenta que hubo un gobierno que comenzó recién a investigar este organismo, ¿no? Fujimorista, y lo tuvieron que destituir, ¿no? Y ahora vemos, pues, ¿no? De acuerdo a la Corte Única de Derechos Humanos, vemos a una persona que estaba condenada por terrorismo y libre. Claro, y Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ha sido suspendida. Para un sector era la heroína, ¿Ya? con las delaciones de Jaime Villanueva,
resulta que Gustavo Gorriti adoptaba decisiones en el Ministerio Público. Entonces muchos se preguntan, ¿esta heroína no fue tan inteligente como para darse cuenta que tenía intromisión en el Ministerio Público, o lo de Gustavo Gorriti es una creación de cierto grupo que quiere generar una polvareda donde realmente no existe? Bueno, decir un comentario respecto a la responsabilidad de este periodista, gran periodista, antes, no hace tiempo, señor Gurriti, bueno, ya sería entorpecer la carpeta de investigación. Como repito, este escenario me hace recordar mucho, mucho en las épocas de los años 90, ¿no? Que siempre hubo esa cortina de humo o especulaciones, porque detrás de esto siempre hay algo muy fuerte que se está investigando. O sea, si logro entender, estamos viviendo una época similar a la del Sí, Fujimorismo. claro, obviamente, así era, ser igual. ¿En algún momento manifestaste respecto a los derechos de las personas y no se sabe a quién concurrir cuando se ve infringido en uno de ellos? El Tribunal Constitucional Ahí te sé. es otra instancia casi que viene enfrentando también una crisis muy tremenda. El Tribunal Constitucional también es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Pero es más que todo una institución procesal, ¿no? Que garantiza los derechos constitucionales. Es cuando, por ejemplo, tú inicias una demanda, ¿no? O una garantía constitucional, te vas al Tribunal Constitucional. Vela más que todo, su deber es velar por los derechos constitucionales. Pero si hablamos más que todo de derechos ciudadanos, de que cuando no te atienden una petición en una autoridad de diferentes tipos de niveles de gobierno, llámese regional, local o provincial, ellos tienen que recurrir a un defensor del pueblo, porque hacer el defensor del pueblo es atender las quejas de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional más que todo es una materia constitucional en temas procesales. ¿Y fue constitucional la decisión de liberar a Alberto Fujimori? Bueno, hace poco estuve con el representante del Tribunal Constitucional. Lamentablemente ellos tienen una opinión, ¿no? Es como que es el control difuso y el control concentrado que lo maneja el Tribunal Constitucional, porque es un organismo autónomo y una sola decisión. En cambio, en el Poder Judicial es un control difuso, ¿no? Va en varias instancias. Ellos están dentro de sus facultades tomar decisiones, pero nosotros como abogados sabemos que no todas las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional son las correctas. No todos. En mi opinión personal, profesional, no es lo correcto. Porque nosotros estamos atados, mejor dicho, o respetamos, ¿no? El tratado, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos Internacionales. Y eso hay que respetarlo, ¿no? A nosotros como estudiantes de Derecho, del primer ciclo te enseñan la jerarquía de Kelsen. Entonces, dentro de esa jerarquía, la norma superior es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ese tratado, ¿no? Que se debe respetar. Entonces, por eso, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su comunicado, su opinión, ¿no? En lo cual ellos estaban de desacuerdo, en lo cual yo también me parece desacuerdo, ¿no? Pero bueno. De acuerdo al pronunciamiento, el Perú está en desacato. Sí, la verdad que sí, ¿no? Para mí no se debió dar esa liberación. Estamos al nivel de Nicaragua, al nivel de Venezuela, al nivel de Trinidad y Tobago. Decir al nivel de Venezuela no, porque Venezuela, recuerda que es una forma de gobierno militarista, autorista, y al menos acá podemos expresar nuestras opiniones. Lo que sí estamos viendo ahorita es un tema de que la política está haciendo uso mal de sus funciones en cuanto a la finalidad de lo que es la política. Lamentablemente, estos políticos están contaminando el concepto de lo que es la política. La política es el bien común, ¿no? Pero vemos, ¿no? Que hay un conflicto de poderes, ¿no? Entre ciertos partidos. Y quienes pagan los platos rotos son los organismos constitucionalmente autónomos, TC, Jurados de Elecciones. ¿Qué pasó con el defensor del pueblo? ¿Por qué no se expresó eso? ¿No? ¿Qué dice, obviamente, los colegios profesionales, que también los colegios profesionales han tenido su pronunciamiento? Y estas cositas se deben, por ejemplo, como su programa,
dar alcance a la opinión pública. Claro, una línea política o un grupo, o sea, de políticos plantea salirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ¿Crees que eso es pertinente? no creo. Creo que todos los estados, en este caso el estado peruano, debe estar sometido a normas internacionales para respetar sobre todo los derechos fundamentales de la persona. Si nadie controla el estado, como el estado de Venezuela, ¿quién controla Venezuela? Claro. A partir del 7 de diciembre del año 2022 se reconfigura la situación política del país, se declara la vacancia de Pedro Castillo, se designa a Dina Boluarte como la presidente sucesoria y luego la población sale a manifestar y fallecen por lo menos 49 personas con balas de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. ¿Qué opinión tienes respecto a lo sucedido después del 7 de diciembre? Eh, a ver, vamos por partes. El tema de que decir que el Perú haya recuperado su tranquilidad o forma de gobierno, sus principios democráticos, a partir de la destitución del presidente Castillo, no lo veo, desde un punto de vista constitucional, no lo veo correcto porque eh, esto se veía viniendo desde antes de la presidencia de Castillo, mucho antes, ¿no? Claro. Demasiado antes. Eh, lo que dice el gobierno, no importa si es el gobierno de Castillo, ¿no? Es continuar, obviamente, un plan de gobierno. El gobierno funciona en dos proyectos cortos y a largo plazo. Proyectos cortos es lo que manejan las bancadas, el partido político, y proyectos de largo plazo que tienen que respetar todos los gobernantes que ingresan. Entonces, esto, que es un conflicto de un capricho de una persona, ¿no? Que quiere simplemente es manipular, porque seamos realistas, ¿no? O sea, para todos no es novedad cómo se maneja el poder legislativo, ¿no? El poder legislativo se maneja, quien tiene mayor congresistas, obviamente maneja todos los ministerios, ¿no? Y tiene decisiones muy importantes, sea jurídica o sea política. Entonces, decir que en el gobierno de Castillo se recupera la democracia, la estabilidad, porque el problema es también de que hubo muertes en un tema, un tiroteo, cuando el defensor del pueblo estuvo ahí, ¿no? Cuando el defensor del pueblo estuvo ahí, sería para mí arbitrario decir este gobierno tuvo la culpa. No, o sea, para mí que tiene la culpa es una persona de una bancada, ¿no? Que está manipulando cualquier tipo de gobierno que ingresa hasta cumplir sus caprichos, ¿no? Y ya lo vemos por las calles, ¿no? Y el tema, un caso muy importante, el caso de Cócteles, también obviamente se archivó, ¿no? Creo que ese todavía sigue durmiendo esa carpeta fiscal. El caso de los cócteles que compromete a Keiko Fujimori. Sí. Está previsto su inicio de juicio oral el 1 de julio. Y nadie hasta la fecha está dando obviamente cobertura. Claro, y muchos se expresan de lo visto en los últimos tiempos, tiene como finalidad retirar al fiscal Vela, bueno, está suspendido, Sí. y retirar a José Domingo Pérez, ¿no? De la investigación, de tal manera que Keiko Fujimori ingrese con nuevos fiscales a este juicio oral. Sí. Pienso que lo más importante, lo que dijo, es que la verdad que les han cortado los brazos a la democracia. Estos políticos, estos dinosaurios, porque han seguido sobreviviendo, ¿no? Están cortando mucho la política, o sea, sus brazos, ¿no? Estamos viendo a una política abortiva. ¿Por qué digo esta metáfora? Recordemos que antes las provincias o las regiones podían crear sus partidos políticos. Claro. ¿Okay? ¿Y eso qué demuestra? Demuestra obviamente que existe una concordia, una desconformidad, porque la realidad local, provincial, regional es muy distinta que la realidad, en este caso, central. Hubo una época, ¿no?, que los partidos provinciales o regionales eran más fuertes que los partidos políticos centrales. Tanto sí temían ellos, ¿no?,
al final es, ¿qué pasó? ¿No? Anularon eso. Ya no existe partidos provinciales regionales. Ahora uno tiene que someterse a los partidos obviamente clásicos que hay a nivel nacional. De esa forma controlas tú, obviamente, a esas masas, ¿no? Y vemos eso, ¿no? Hay partidos políticos que ya están a punto ya de fenecer, ¿no? Entonces, lo que dice, bueno, vamos a cambiar. Se deduce de tus expresiones como que existiera una intención manifiesta para destruir la democracia y más o menos recogiendo lo que dice The Economics, convertirnos en un sistema híbrido. En realidad sí, es bonito platicar estos temas porque los abogados, cuando estudiamos derecho, es ciencias jurídicas y políticas. Un abogado que analiza el tema político, no del espíritu del tema Político partidario, ¿no? claro, sino un político más que todo desde el punto de vista constitucional, como que pone los pies sobre la tierra. Entonces, la única solución, ¿no?, para que esto, ¿no?, se vuelva a recuperar, ¿no?, necesitas tú proponer, ¿no?, la autonomía, el derecho de opinión, el derecho de agremiación de los partidos provinciales, regionales, para empezar. Luego también que, en este caso, exigir, por ejemplo, ¿no?, que el Congreso también, dentro de los requisitos, ¿no?, la mayoría sean personas que tengan COSEA, un diplomado de gestión pública, una maestría de gestión pública o ciencias políticas, en la cual la mayoría no lo tiene. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el transcurso del devenir de este tiempo, los colegios de abogados, ¿no?, estamos contra ciertas normas que emite el Poder Legislativo que son, claro, son inconstitucionales y vulneran derechos fundamentales. Entonces vemos que realmente a veces emiten o promulgan leyes que realmente no tienen nada que ver, ¿no?, que son netamente inertes y sin querer, queriendo, estamos en una generación, y tú lo has dicho, híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque existen muchos factores, ¿no? Antes, yo soy obviamente de los años 80, tú escogías el periódico, exigías ir a un periódico a leer. Ahora existe tantos medios virtuales en los cuales distraen al lector, ¿no? Lamentablemente, la juventud de ahora o los partidarios de ahora están muy distraídos en cuanto a la política. Si usted se imagina y está dando un buen análisis de la política nacional, y se imagina también de la política local y regional, hace poco hemos vivido las lluvias. Fíjese cómo está ahorita el Piura. Y sí, lamentablemente sí, el Perú, en la hora que, si se acuerda, desde cuándo se jodió Perú, no lo sabemos, y aún seguimos prácticamente en esta dolencia. ¿Desde cuándo se jodió el Perú? En una frase de Mario Vargas Llosa. Pero dime, queremos arreglar esta situación. ¿Cuáles serían las medidas más asertivas para llegar a una solución popular y que fortalezca la democracia? ¿Nuevas elecciones? La verdad es que pedir nuevas elecciones sería lo mismo, pienso yo. Respetar simplemente es el gobierno que es ahorita, ¿no? Porque lo mismo fue con Castillo. Y antes de Claro, Castillo fue varios presidentes que igual, ¿no? Y todos sabemos muy bien que este partido, este clan, siempre he dicho, esto es un clan, ¿no? El clan Fujimori, ¿no? Que trata siempre de, a través del populismo, ¿no?, lavarse la cara y distraer a todos. Y al final no se dan cuenta que quien es el primer afectado es la población. Un mal gobierno, políticamente hablando, políticamente expresado, quien es el primer culpable es la población. Cuando la población peruana ha tenido un alto índice de criminalidad, crimen organizado, ojo, pestaña y ceja, crimen organizado, ¿no? Extranjeros también con dentro autores principales de crimen organizado. Extranjeros dentro del penal Río Seco, ¿no?, principales autores de crimen organizado. Nunca. y ese tipo de problemas, por ejemplo, como que no se analizan, no se debaten, no se No, tratan, ¿no? claro, no se trata, ¿no? Y por eso nosotros como colegio de abogados, en este caso el Colegio de Abogados de Sullana, ¿no?, estamos acá para brindar nuestra opinión técnica, ¿no?, jurídica y política. Y lo tendremos siempre en cuenta. Claro. Ahora,
En el caso del Colegio de Abogados de Sullana tiene una jurisdicción que la mencionamos al inicio de la entrevista y la Corte tiene la misma jurisdicción. ¿Cuánto han mejorado los servicios judiciales con la creación de esta instancia para estas provincias? Es una pregunta bastante dura. ¿Por qué digo dura? Y delicada. Como dijo Vallejo, estás tocando la herida. Nosotros, los sullaneros, ¿no? Los que estamos al rincón del Perú, porque es Sullana, una zona fronteriza, al igual que nuestros amigos de Talara, Yayabaca, hemos sido olvidados por el gobierno central, ¿no? Y siempre hemos dependido de Piura. Estamos en lo correcto. Incluso hubo una época que nosotros queríamos la descentralización, ¿se acuerda? Con unas votaciones. Yeah. Pero gracias al esfuerzo de varios personas, en este caso el ex congresista José Carlos Carrasco, impulsó este proyecto de tener un distrito judicial. Entonces, para los que no saben, que Sullana sea la sede principal de un distrito judicial es muy importante. Estamos hablando que en todo a nivel nacional, que una provincia tenga una corte superior, ¿no? Es algo inaudito, ¿no? Y sorprendente. Y eso demuestra que Sullana tiene poder político, poder económico, turístico, en todas las esferas. Entonces Sullana se unió con Ayabaca y Talara para procrear este distrito judicial, ¿no? Que fue parte del proyecto del doctor José Carlos. Se crea esto. ¿Se crea esto para qué? ¿Para qué queremos nosotros una corte? Primero, obviamente, hay muchos personas litigantes y ciudadanos que tienen procesos judiciales y que en ese tiempo tenían que irse a Piura. Ahora tenemos movilidad, ¿no? Pero en esa época era muy complicado. Ciudadano de Ayabaca para unirse a Sullana, tenía que obviamente salir de su casa de las 5 o 4 de la madrugada. Claro. Luego de ahí llegar hasta Piura. Lo mismo pasa con nuestro amigo de Talara. Y aún así esperarse que realmente te entiendan o no los casos, ¿no? Y tener un título judicial, pelearnos con Piura, obviamente de una óptica política, ¿no? Porque la respuesta de Piura no, pero aquí es tener un poder judicial por región. Y Sullana está dentro de la región. Y nosotros hemos dicho, un momentito, ¿no? Estamos región, claro. Pero Sullana y Talara y Ayabaca también tienen gran población, especialmente Talara. Tiene bastante población como Sullana. Necesitamos esa autonomía. A la respuesta que usted señala, desde el año 2011, porque el Colegio de Abogados se forma también hasta la fecha que ha pasado, ha atendido los casos. La verdad, el Poder Judicial está luchando, ¿no? Para tener mayor gestión. Pero el problema del Poder Judicial, viendo el primer lado de la moneda, es que ellos no son unidad ejecutora. Ellos claro, dependen. Eso lo vamos a ver claro, luego. Sí, claro, de corto modo. Y en el otro lado es que no hubo una gestión por parte del colegio profesional, que cuando nace el Poder Judicial de Sullana, nace al mismo tiempo, su hermano gemelo, ¿no? En este caso, el Colegio de Abogados de Sullana, que en ese entonces era otro decano. Claro. Entonces, son 12 años que tuvo el decano, que ha demostrado una incapacidad de gobierno. Justamente esa era la pregunta que tenía previsto plantear. Ingresaste al decanato envuelto en un sinnúmero, o sea, de problemas y poco a poco, debido obviamente a la consistencia de tu junta directiva y también supongo de muchos profesionales del derecho, has logrado irte consolidando. ¿Cómo está en estos instantes el Colegio de Abogados de Sullana? A ver, nosotros cuando tomamos la gestión del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, lo hemos llevado con bastante esmero y esfuerzo y con un sentido de identidad. ¿Por qué sentido de identidad? Recordemos que tomamos al colegio en cero. Totalmente en la nada. Cero
En economía, Cero cero en acervo economía, documentario. cero en economía, cero en finanzas, cero en relación de bienes y cero en gestión. No tenemos terreno, 12 años, no tenemos terreno. No se ha exigido, en este caso al Poder Judicial, al Ministerio Público, a otras entidades, o llamar la atención o de las orejas a los alcaldes respecto para atender a las quejas de los ciudadanos. Y nosotros, desde el 4 de marzo del año 2023, el año pasado, hemos tomado al colegio con bastante responsabilidad y transparencia, ¿no? Hemos dicho a nuestro gremiado, esto es lo que tenemos y de lo poco que vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer con bastante, hemos dicho sentimentalismo o con bastante identidad porque queremos recuperar esa identidad. ¿Pero por qué recuperar esa identidad? Porque hay una frase muy dicha, ¿no? Divide y vencerás. Sullana, ¿no?, que es la entidad, que es la sede principal, ha estado divorciado de Ayabaca y de Talara. Porque así la Junta de anterior lo ha querido, ¿no? Así la Junta anterior lo ha querido, ¿no? Y ahora mi trabajo es construir esos puentes. ¿Cómo construyo? ¿No? Creando mesas de diálogo, ¿no? Llamando a los abogados de Ayabaca, a los de ¿Ya Talara. lo has hecho? Sí, creando ahorita oficinas administrativas, tanto en Ayabaca como en Talara, como un tema administrativo para atender las peticiones de los agremiados de Talara y de Ayabaca. Y sobre todo, eso demuestras ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público y otras autoridades que el ICAS tiene gestión. Entonces, así un agremiado con orgullo puede decir, el decano o la junta directiva me escucha. Y en esos 12 años de mala gestión, ¿usted cree cómo trataban al litigante? Como cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando vino la pandemia, creo que fue la gota que derramó el vaso. La pandemia. ¿Cómo tratarán al litigante? ¿Cómo tratarán al agremiado? Y como siempre le he dicho a mi junta directiva, antes de ser agremiado o abogado, somos personas. Claro. Somos personas. ¿Cuántos abogados murieron porque vivían de litigar, de los casos diarios, ¿no? El decano anterior, ¿acaso murió un colega de nosotros? Ni siquiera había una corona para darle. Nosotros, los agremiados, tuvimos que hacer juntar dinero para enviarle a la familia, ¿no? El tema del COVID, oxígeno, no había oxígeno. O sea, es un fin de cosas que ya, por el mismo hecho, ya los agremiados no soportaban más, querían ya el cambio. Ya querían el cambio. Y más que todo, nosotros hicimos huelga, ¿no?, para que el Poder Judicial también nos atendiera. El Poder Judicial decía, bueno, pues el decano en realidad tiene una vida personal que es pública, no tiene gestión. Sullana, Talara y Ayabaca están separados. Nosotros mejor para una entidad pública, ¿verdad? Claro. Y dije, no, hay que pararnos, también somos humanos, ¿no? Y ahí salió, obviamente, pues, a nivel nacional, la huelga de todos los abogados para atender ya casos, ¿no?, en forma virtual. Y ahora nosotros, ¿no?, tenemos las cosas muy claras, que pese a que el ICAS tiene 2 años de retraso, ¿no?, esta gestión ha demostrado dureza en las decisiones, no solamente jurídicas en favor de agremiados, también hemos llamado la atención a los representantes como a las municipalidades. Hemos llamado la atención. Tenemos en esta jurisdicción un colegio de abogados de Sullana, la Corte Superior de Justicia de Sullana. Sullana. No sé si el Ministerio Público está también individualizado. Sí, también, pero... Distrito Judicial de Sullana, Sí, Distrito Fiscal de Sullana. Sí, ¿no? tiene su problema. Ya, sin embargo, tenemos una universidad que no brinda una especialidad referida al derecho, ¿no?, a los abogados. Entonces, ¿han realizado alguna gestión para que en las universidades, en la Universidad Nacional, se dicte esta cátedra? Claro, es una propuesta muy, muy ambiciosa por parte de nosotros. Tuvimos una reunión, ¿no?, con la Universidad Fronteriza, con varias autoridades de ahí, sus representativos, precisamente el presidente,
Y nuestra propuesta fue eso, ¿no? Tenemos corte, como bien señaló, ¿no? Tenemos distrito judicial, que faltaría también una facultad. Ya la universidad nos ha brindado esa información que ya la están gestionando. Nosotros igual vamos a impulsar para que también los mismos estudiantes o familiares con tanto esfuerzo envían a sus hijos hasta Piura, ya no pueden venir acá a Sullana tranquilamente a estudiar su carrera de Derecho. Y por qué no que este proyecto avance también poner una sede en Ayabaca y en Talara, ¿no? Que sería excelente, ¿no? Para que esta facultad de Derecho tenga abogados sullaneros y pueden colegiarse también en el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Qué bien. Y en tus perspectivas, ¿qué otras actividades tienes previsto consolidar? La otra es la creación de la Defensoría del Pueblo, o sea, una oficina más que todo, ¿no? Un defensor del pueblo, ojo, que no solamente atiende los casos Llana, sino que en este caso la subregión, Sullana, Talara y Ayabac. Ya, ya va acá. Nuestros colegas de Talara me dicen que la criminalidad ha aumentado, la contaminación sonora y ambiental también ha aumentado. Entonces, irse hasta Piura es algo lamentable y ya hemos remitido oficios al Consejo de Ministros, ¿ya? Con consulta a la Presidenta de la República y ya lo han oficiado al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo nos ha comunicado que hay un presupuesto que se están gestionando para crear estas oficinas descentralizadas en varios, en este caso, provincias del Perú, ¿no? Ya tenemos un oficio oficial, ¿no? Que nos han respondido, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se viene. Lo que de alguna manera sorprende de que la Corte Superior de Justicia no es unidad ejecutora, por lo tanto depende presupuestalmente de otra instancia. En este caso de Lima, pues no, entonces no tener ese presupuesto no puede crear más juzgados, no tiene mayor personal, y eso es deplorable, ¿no? También tiene que construir una corte superior allá en Talara, ¿no? Que realmente pues, que puede atender a los salareños. No lo tiene. Simplemente alquila locales, pero eso no es así. Y otra de las gestiones que busca el Colegio de Abogados es la División Policial de Talara. Exacto. Justamente también por exigencia y requerimientos pues, de nuestros agremiados, una de las propuestas es eso, ¿no? Crear una división policial allá en Talara. A Carlos Humberto Reyes Cayotopa, ¿le anima a la reelección? Bueno, eso vamos a ver en su debido tiempo. Creo que hemos iniciado con bastante fuerza. Como dije, el decano, más que todo, es no solamente atender a los agremiados, también a la población en general, ¿no? Cuando hubo el estado de emergencia, nosotros hemos propuesto al alcalde de Sullana el tema del estado de emergencia, ¿no? Por el tema de la inseguridad jurídica, ¿no? Él luego lo tomó como si fuese idea propia. Luego nosotros hemos quejado al presidente del Poder Judicial. A mí no me tiembla la mano, no me tiembla la mano, o sea, y lo digo públicamente, cuando hubo esta incertidumbre, que hay dos colegios profesionales, la JUDECAP le ofició al presidente del Poder Judicial diciendo que nosotros somos la junta directiva oficial vigente, ¿no? El presidente no hizo caso omiso, porque quizás tiene un vínculo de familiaridad, no lo sé. Pero nosotros actuamos de acuerdo a la ley. Si yo envío una solicitud de una audiencia, de solicitar obviamente que se atiendan las quejas de nuestros agremiados, ¿no? Y este señor o cualquier funcionario público no nos atiende, se comete un delito, que es abuso de autoridad. Y también hay un tema puedes presentar tu queja, nosotros hemos quejado. Esta semana nosotros vamos a tener una entrevista con el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Para que nos atienda nuestras quejas. Entonces, de esta forma, el Colegio de Abogados de Sullana no se hace respetar, ¿no? Y también el alcalde de Sullana, ahora que ya sabe muy bien cómo son las cosas, nos ha brindado también una cita para conversar con él, ¿no? Y ver sobre un terreno también del local. Vamos a ver poco a poco. Claro. Y el tema de reelección todavía veremos. Y en el caso del reconocimiento a la junta directiva de ustedes, ¿ya es exclusiva en el Poder Judicial o aún siguen dando validez a el otro grupo que
dice aún mantener la titularidad del colegio. Claro. Yo la verdad que me parece una barbarie que a veces un funcionario público no sepa un poco temas políticos, ¿no? Dice que no se quiere meter por temas políticos, pero ya la JUDECAP los ha oficiado. Nuestras elecciones fueron muy transparentes porque todos los periodistas, que es el cuarto poder, estuvieron ahí en el conteo, y sobre todo estuvo la OMPI. Entonces la OMPI es el organismo más autónomo, más transparente que hay, ¿no? La noticia que les puedo dar a todos los sullaneros de Ayabaca y Talara es que la JUDECAP quiere venir a Sullana. Va a venir a Sullana para entrevistarse con todas las autoridades locales, y en este caso de Ayabaca y Talara, y comentar que en realidad la JUDECAP está para atender todos los requerimientos que hacen los abogados o la ciudadanía, y van a venir para poner las cosas en orden. Claro, hemos conversado con Bien. el doctor Carlos Humberto Reyes Cayotopa, decano del Colegio de Abogados de Sullana. Hemos hablado de lo que sucede a nivel nacional, regional y también lo que acontece en la jurisdicción de su actuar, ¿no? Que es Sullana, que Talara y Ayabaca, ¿no? Ayabaca. ¿Tus palabras finales? Bueno, para empezar, agradecer mucho por la oportunidad. Muy interesante entrevista. Y eso que nos faltó mucho, que hablar un poco Claro. de... que nos Vamos a continuar en eso. Sí, y eso que Sullana falta. Sullana falta Sí. mayor personajes muy importantes. No, y sobre todo que se entienda que, si bien es cierto, se pertenece a una provincia lejana de la capital, existen profesionales que tienen opinión respecto a lo que viene sucediendo en el contexto nacional, ¿no? Y eso es también reflejo también Sullana, que Sullana necesita un representante que escuche y que haga. No lo tenemos. Después de José Carlos, gran figura, ministro, todo, desde ahí ya no hay. Políticamente hablando, Falta liderazgo. falta liderazgo, ¿no? Y eso se demuestra, ¿no? Y mira cómo estamos, abandonados, ¿no? Hace poco estuve en una reunión en la municipalidad de Marcoelica, donde varios agricultores se quejaban que todo el agua se está cogiendo Piura. Entonces, en realidad, bueno, en todo caso, mis palabras finales, señalar a nuestros agremiados y también a la comunidad ciudadana, que el Colegio de Abogados de Sullana tiene las puertas abiertas para escuchar todas sus quejas, ¿no? Y en todo lo posible nosotros siempre vamos a tutelar los derechos fundamentales de la persona. Gracias, doctor Gracias, Andrés. Reyes Cayotopa. Ha sido una entrevista, un diálogo con uno de los profesionales de esta localidad y con nuestros seguidores.